Muy buenos días a todos y todas. Mi nombre es Alejandro Rodríguez. El día de hoy vamos a hablar sobre los mecanismos nacionales de prevención de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, de conformidad con el mandato de la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura. Bienvenidos a todos. Bien, antes de comenzar, a mí me gustaría explicar el concepto de tortura. ¿Qué es tortura y qué son tratos crueles, inhumanos o degradantes? Entendemos que en la Convención Americana de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos hay dos normas que prohíben de manera terminante la tortura. Convención Americana de Derechos Humanos. La Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo número 5, determina el derecho a la integridad personal. En este artículo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos nos dice que toda persona tiene derecho a su integridad física, psíquica y moral. Además nos indica que nadie puede ser sometido a tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Es una prohibición absoluta en el derecho internacional de los derechos humanos. Nadie puede ser sometido a tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. En otro tratado que es muy importante, que es un tratado a nivel universal, que es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tenemos dos normas que también mantienen esta prohibición absoluta de la tortura. Es el artículo número 7 del pacto, que protege la integridad personal de los sujetos y establece la prohibición absoluta de tortura. Pero además, el pacto tiene una norma que es el artículo 10, que dice que toda persona privada de su libertad tiene derecho a ser tratado con la dignidad inherente al ser humano. De tal manera de que, primero, debemos entender que hay una prohibición absoluta de someter a personas a tortura y, en segundo lugar, que hay normas que protegen a las personas que se encuentran privadas de libertad y a las cuales se les garantiza que van a ser tratadas con la dignidad de la persona humana. Esto ha sido objeto, obviamente, de numerosas interpretaciones. Yo quisiera, en primer lugar, comenzar señalando el concepto de tortura para luego poder entender con mayor amplitud el concepto de tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, que también están prohibidos por el derecho internacional. Bien, como vemos, el artículo 5 de la Convención nos define que nadie puede ser sometido a tortura. ¿Qué es tortura? ¿Verdad? ¿Cómo se entiende la tortura? Vean que este artículo 5 ha sido desarrollado también por otro tratado internacional a nivel de carácter interamericano, que es la Convención para la Prevención, Sanción y Eliminación de la Tortura. Convención Interamericana para la Prevención, Sanción y Eliminación de la Tortura.
Esta Convención Interamericana, en su artículo 2, nos define que es tortura, en primer lugar, el someter a una persona a sufrimientos físicos o mentales graves, infligir a una persona sufrimientos físicos o mentales graves. Pero también considera tortura aquellos elementos donde se anula la personalidad del sujeto. Aquí la Convención Interamericana para la Prevención de la Tortura considera también como tortura métodos que pueden llevar a incapacitar mentalmente al sujeto, como darle narcóticos, darle drogas, el polígrafo, el someterlo a lavado de cerebro, otras técnicas de carácter psicológico que puedan entonces, sin infligir graves sufrimientos, el anular la capacidad del sujeto a su personalidad, es decir, que puedan hablar. Se habla, por ejemplo, del suero de la verdad, ¿verdad? Si a una persona le dan un suero de la verdad, en ese momento se le anula su personalidad y se le permite que pueda entonces confesar o que pueda hacer cosas que van en contra de su dignidad. Entonces, por concepto de tortura tenemos estos 4 métodos: sufrimiento físico, sufrimiento mental, el anular la personalidad del sujeto, métodos que puedan anular la personalidad del sujeto o su capacidad mental. ¿Con qué fin? Con el fin de obtener una confesión o de castigar a una persona por algo que ha hecho o se sospecha que ha efectuado, o por una situación de discriminación. Bueno, nosotros entendemos regularmente como tortura pues el sujeto que la policía lo detiene, lo lleva a una custodia policial, en la comisaría le comienzan a pegar, le comienzan a extraer la verdad con el objeto de que confiese un crimen. Esa es una manifestación normal de tortura, está prohibida tanto por el artículo 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos, está prohibida por la Convención para la Prevención y Eliminación de la Tortura y por el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Pero también entendemos por tortura métodos psicológicos. Por ejemplo, en un caso muy famoso que se juzgó en Guatemala, que es el caso de Maritza Urrutia, se consideró que, por ejemplo, el someter a una mujer a condiciones en donde no se le permite, por ejemplo, el dormir, pero además se le amenaza con hacerle daño a sus familiares, se amenaza con torturar a otra persona, eso, en el caso Maritza Urrutia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo consideró como una forma de tortura psicológica. Es decir, en la tortura psicológica no es necesario que a la persona se le someta a golpes ni a graves sufrimientos físicos, sino basta con que se le genere una angustia mental capaz de influir en su voluntad que haga que ella pueda confesar o realice alguna actividad en favor del torturador, ¿verdad? De esa cuenta, entonces, tenemos en Maritza Urrutia una sentencia donde se analiza la tortura de carácter psicológico y se condena al Estado de Guatemala por esa tortura psicológica. Pero también tenemos métodos que pueden anular la personalidad. Hay una sentencia muy importante. Esa sentencia se emitió por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el año de 1978 y es la sentencia del Reino Unido contra Irlanda del Norte. En esa sentencia, pues el Estado de Irlanda vino y presentó una demanda contra
el Reino Unido, o sea, con Inglaterra, porque las fuerzas inglesas que estaban en Irlanda del Norte estaban deteniendo a los miembros del IRA, o sea, del Ejército Revolucionario Irlandés, y los estaban sometiendo a un método en donde los tenían incomunicados por 48 horas, les deprivaban del sueño, los sometían a ruidos muy extraños, los mantenían encapuchados los ojos, los mantenían en una posición colgados, sin agua y sin comida. Eso se llamó la técnica de interrogatorio de deprivación sensorial. 5 técnicas que se combinaban para que la persona se desorientara, perdiera la noción de tiempo y espacio. En el caso del Reino Unido, entonces, contra Inglaterra, Irlanda contra el Reino Unido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera que esas 5 técnicas en su conjunto constituyen un trato cruel, inhumano o degradante prohibido por la Convención Europea de Derechos Humanos, ¿verdad? Y condena, por supuesto, al Reino Unido por esta situación. Por eso podemos decir entonces que en el derecho internacional hay una violación a la integridad personal cuando se tortura a una persona o se le somete a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. El máximo nivel de violación en contra de la integridad personal es, por supuesto, la tortura, ¿verdad? Porque en la tortura los funcionarios públicos quieren obtener una actuación positiva de la víctima, quieren obligarla a que ella confiese o que haga algo en contra de su voluntad o que dé información, ¿verdad? Entonces hay una intencionalidad deliberada en la infracción de causar el sufrimiento, en la inflicción de dolor, angustia mental, en la tortura psicológica o a través de métodos que anulan la personalidad, como podrían ser el uso de psicofármacos o también lo que se llama los electroshocks. Pero luego hay otra categoría, los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que estos tratos o penas crueles o inhumanos o degradantes siempre causan un profundo sufrimiento en las víctimas, pero ya no tienen esta intención deliberada de obtener una confesión o finalidades específicas. Y por último, vamos a encontrar situaciones que llamamos tratos degradantes, en donde a la persona se le somete no a sufrimientos físicos, pero sí a situaciones que menoscaban o su dignidad o la humillan o la colocan en una situación que va en contra de sus creencias personales, en situaciones que le causan envilecimiento frente a los ojos de los demás. Entonces hay un umbral de tortura, lo que le llamaríamos una cúspide de tortura, tratos o penas crueles, inhumanos y luego tratos degradantes, que son los grados de afectación a la integridad de la persona humana. La Convención Interamericana para la Prevención y Eliminación de la Tortura prohíbe estas 3 manifestaciones. Igualmente, en el ámbito universal, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en sus artículos 7 y 10, se prohíbe la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Pero vean que tras la sentencia del Reino Unido contra
Irlanda contra el Reino Unido, y tras el aparecimiento de muchas formas de tortura a nivel internacional, en Naciones Unidas se consideró muy importante crear un tratado específico que combatiera la tortura a nivel mundial. Y fue así como, además del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se ha creado una convención especial, la Convención de Naciones Unidas contra la tortura. Esta convención de 1984 viene a reforzar las obligaciones específicas que aparecen en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La principal obligación que tiene la Convención es declarar la prohibición absoluta y total de la tortura. Porque claramente la Convención dice, no puede darse ni justificarse la tortura bajo ninguna circunstancia, ni bajo una situación de guerra, ni bajo una situación de emergencia, ni bajo un estado de prevención, ni cualquier otra causa de justificación pueden dar lugar a que se pueda aplicar la tortura. Entonces, los artículos que nosotros llamamos artículo 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 7 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 10 del Pacto son derechos inderogables. ¿Qué quiere decir eso? Bajo ninguna circunstancia se puede torturar. Y desde la perspectiva del derecho penal interno, entonces, los actos de tortura nunca pueden quedar justificados. No se puede aceptar ninguna causa de justificación frente a la tortura. Esto tiene graves consecuencias porque, por ejemplo, un superior jerárquico no le puede ordenar a un guardia penitenciario que torture, ¿verdad? Y el guardia penitenciario no puede invocar una obediencia debida diciendo, bueno, a mí me dijeron que yo torturara, yo cumplí la orden de tortura y entonces estoy exento de responsabilidad. Bajo las normas del derecho internacional de los derechos humanos y también bajo las normas de nuestro derecho penal, no es posible que se pueda tolerar ninguna acción de tortura. Esta es una violación de carácter inderogable, ¿verdad? Una obligación del Estado. Alguien puede decir, pero es que miren, fíjese que hay un terrorista que puso una bomba y era necesario saber dónde se encontraba la bomba. Y por eso nosotros los policías tuvimos que venir y darle una calentadita a ese terrorista para obtener la ubicación de la bomba. Eso, desde la perspectiva del derecho penal interno, no es una causa de justificación. No existe, bajo ninguna circunstancia, una eximente de responsabilidad en los casos de tortura. Es diferente, por ejemplo, en el caso al derecho a la vida, porque en el derecho a la vida la policía sí puede en un momento determinado disparar contra una persona que va a matar a otro. O un policía puede disparar cuando una persona va a disparar contra él. Ahí sí se acepta una causa de justificación. Pero en el caso de la tortura, bajo ninguna circunstancia se puede aceptar, ¿verdad?, que se torture a una persona. Así que es un derecho de carácter inderogable, es una prohibición absoluta. Y esto es lo que se llama en derecho internacional una norma de jus cogens. La inderogabilidad de la prohibición de tortura es una norma de jus cogens. ¿Qué es una norma de jus cogens? Según la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, una norma de jus cogens es una norma imperativa
de derecho internacional que todos los estados están obligados a respetar, incluso si no aceptan una convención, no son parte de una convención. Y por eso se puede decir hoy que esta norma de que está prohibido torturar es vinculante incluso para los estados que no son parte ni de la Convención Americana, ni del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ni de la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura, porque es una norma consuetudinaria, es una norma que surge de la costumbre internacional y es obligatoria y vinculante por ser un principio de naciones civilizadas, ¿verdad? Así que tenemos este carácter inderogable de la prohibición de la tortura. Bajo ninguna circunstancia se puede torturar a ninguna persona, ni someter a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ¿verdad? Sin embargo, debemos de ir un paso más allá. Y ahora tenemos que ir viendo, digamos, lo que sucede en muchos lugares en donde las personas se encuentran privadas de libertad. En ese sentido, podemos ir señalando varias cosas. La primera, ¿verdad? Toda persona privada de libertad tiene derechos inderogables. Hay derechos que no pueden ser suspendidos por la privación de libertad. De hecho, la lógica de toda persona privada de libertad es que mantiene los mismos derechos que las personas que están en libertad, salvo aquellos que han sido restringidos específicamente por la sentencia judicial o que derivan de las condiciones inherentes de privación de libertad, ¿verdad? Pero podríamos decir entonces que las personas mantienen los derechos inderogables, el derecho a no ser torturado, sometido a penas crueles, inhumanos o degradantes, es un derecho inderogable, o sea que el estar privado de libertad no permite a los funcionarios públicos torturar a la persona ni someterla a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Pero en segundo lugar, vean que hay un concepto muy importante en derecho penitenciario que es la posición de garante y las relaciones de especial sujeción. Hablamos que los funcionarios penitenciarios, por el hecho de estar encargados de los centros de privación, tienen una posición de garante. Es decir, ellos tienen la obligación de garantizar que todos los derechos que tienen los privados de libertad se cumplan. Esto implica los derechos a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la integridad personal, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, ¿verdad? El titular del sistema penitenciario, el guardia penitenciario, el director de un centro penitenciario, se ubican con esta posición de garante, ¿verdad? En ellos recae el garantizar la protección de los derechos humanos. Vean, esta posición de garante que tienen los guardias penitenciarios están frente, uno, obviamente a todos los funcionarios del sistema penitenciario, ¿verdad? O sea, todos los funcionarios del sistema penitenciario pues tienen que tener prohibido torturar, tienen que tener prohibido pegarle a los internos, tienen prohibido privarles de alimentación, privarles de sueño, someterlos a situaciones de
tortura. Pero también esta posición de garante se extiende hacia otros internos. O sea que surge una responsabilidad penal cuando otro interno viene y ataca a otro interno y el funcionario penitenciario no interviene y no protege a ese interno, ¿verdad? Incluso frente a particulares, a personas que lleguen de visita, etcétera, el funcionario penitenciario debe proteger a los particulares frente a los ataques de otros internos, ¿verdad? Así que podemos decir de que la posición de garante de los funcionarios penitenciarios no se extiende solo a que ellos no torturen, se extiende también a situaciones en donde estamos hablando de que puedan haber ataques por parte de otros internos y puedan haber ataques por parte de particulares en un momento determinado dentro del centro carcelario. Frente a todos estos elementos, el funcionario penitenciario tiene una obligatoriedad de proteger los derechos humanos de las personas privadas de libertad y de proteger todos los derechos que se garantizan a las personas de conformidad con el artículo 5 de la Convención. El artículo 5 de la Convención nos dice: toda persona tiene derecho a ser tratada con la dignidad inherente al ser humano cuando está privada de libertad, a que se garantice su resocialización y a que se garanticen sus derechos, ¿verdad? Hay varias sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre estos aspectos, pero en el caso de Guatemala, nosotros encontramos, por ejemplo, la sentencia de Rashkako versus Guatemala, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Guatemala por existir un trato cruel, inhumano o degradante. Porque las condiciones a las que se está sometiendo a las personas privadas de libertad y especialmente las personas que estaban condenadas a la pena de muerte, violaban los derechos humanos, violaban las condiciones básicas. Por ejemplo, en el caso de Fermín Ramírez, se estableció que estaba en una cárcel donde no tenía acceso a agua, donde no tenía acceso a baños, donde no se le estaba permitiendo dormir en condiciones de dignidad. Todo ello, digamos, la Corte lo declara como una violación al artículo 5 de la Convención. Lo considera un trato cruel, inhumano o degradante porque las condiciones en que se encontraba detenido eran contrarias a la dignidad humana, ¿verdad? Entonces, esas dos sentencias, por ejemplo, Ronald Ernesto Rashkako Reyes y Fermín Ramírez declaran que el Estado de Guatemala, en las condiciones del sistema penitenciario, estaban violentando los derechos a la integridad personal y la obligación de tratar a los privados de libertad con la dignidad inherente al ser humano. Hay otra sentencia también muy importante, la sentencia María Inés Chinchilla versus Guatemala, en donde se condena al Estado de Guatemala porque no brindó salud en el marco de la prisión. La señora María Inés Chinchilla era una paciente que tenía diabetes. Entonces, la diabetes, como una enfermedad degenerativa, pues, si no tiene un tratamiento preventivo, evoluciona negativamente. En el caso de María Inés Chinchilla versus Guatemala, básicamente la Corte Interamericana
observa que el Estado de Guatemala no le proporcionaba medicamentos, no le daba la dieta que requería como paciente diabética, no le apoyaba con sus visitas y controles médicos, el sistema penitenciario no le dejaba salir cuando ella tenía que ir a la atención médica, y en ese marco entonces declara que hay una violación también al artículo 5 de la Convención. La negativa de proporcionar la asistencia médica adecuada que un paciente requiere constituye una violación al artículo 5 de la Convención, un trato cruel, inhumano o degradante frente a el privado de libertad. Miren, el caso de doña María Inés Chinchilla es bastante trágico, porque ella estuvo varios años, estaba condenada a una pena de 50 años de privación de libertad, y pues durante ese tiempo su diabetes evolucionó primero a que se le amputara el artejo del pie, posteriormente, debido a que se continuó sin el tratamiento médico adecuado, se le amputó ya directamente todo el pie, incluso hasta la rodilla. Finalmente, ella ya por la involución que dio en el caso concreto, pues tuvo que estar en silla de ruedas, tenía que desplazarse dentro del centro con unas limitaciones muy grandes, ¿verdad? Y realmente ya no tenía sentido que ella continuara en privación de libertad en esas condiciones donde estaba cada día sufriendo ataques y situaciones que deterioraban su salud, ¿verdad? Un buen día ella tuvo un shock diabético, entró en coma diabético y murió dentro de la cárcel. Entonces, todo ello lo que demuestra es que el Estado, al momento de que denegó la asistencia médica adecuada, no le proporcionó entonces los medicamentos, la dieta y la atención que requería, pues constituye una pena cruel, inhumana o degradante, que es imputable a los funcionarios penitenciarios. Por eso recordamos y regresamos a este concepto central que se llama posición de garante. Los funcionarios penitenciarios, cuando están en los centros de privación, tienen posición de garante porque deben garantizar todos los derechos, y si no, los garantistas tienen una responsabilidad penal, ¿verdad? Entonces, un director de penitenciario debe controlar a sus subalternos para que no torturen y para que cumplan sus funciones, garantizando los derechos de los internos. A los otros internos no es válido decir, es que en el centro nosotros no tenemos el control del centro. Eso no es posible y es una violación a las obligaciones que se tiene por parte del Estado de garantizar los derechos humanos de los privados de libertad. Así que esa viene a constituirse en una grave violación a los derechos humanos, y especialmente porque, recordemos, hay un artículo en el Código Penal, que es el artículo 18 del Código Penal, que establece los delitos en comisión por omisión. Una persona es responsable como que si hubiera cometido un delito cuando tenga el deber jurídico de prevenir ese delito y tenga una posición de garante. Quien tiene el deber jurídico de prevenir un resultado responde como que si lo hubiera cometido, ¿verdad? De tal suerte que si en un centro de privación, por no adoptar las medidas razonables, un interno mata a otro interno, el director del sistema penitenciario es responsable. Ya no digamos cuando existe esto que se llama la talacha, es decir, cuando existe pues internos delegados para tener la disciplina o el control de los centros y que están haciendo cobros, ya sea para que puedan ingresar encomiendas, para que los reos puedan dormir en los centros de privación de libertad, para que puedan tener un colchón, etc. Ahí nosotros encontramos violaciones graves a los derechos humanos, porque no es posible delegar en un interno
la responsabilidad del control de los centros. Y entonces, aunque sea ese interno delegado el que realice los actos de tortura, va a ser el funcionario penitenciario, el director penitenciario, quien responde de esos actos y quien debe ser llevado a juicio por tortura en comisión por omisión, ¿verdad? Entonces vemos que aquí en el ámbito de los centros penitenciarios encontramos dos grandes conceptos. Posición de garante. Los funcionarios públicos tienen que responder de que se garanticen todos los derechos a los internos. Los internos tienen todos los derechos que son propios de una persona humana, salvo aquellos que hayan sido restringidos en la propia sentencia, ¿verdad? Y hay unas relaciones de especial sujeción. ¿Qué quiere decir? Bueno, el interno se encuentra en una posición de dependencia frente a la autoridad penitenciaria, porque básicamente el interno depende para su alimentación, su vestuario, para todas las actividades que realiza de la administración penitenciaria. Y básicamente ellos regulan toda su vida interna. Entonces estas relaciones de especial sujeción le colocan, es cierto, al interno la obligación de respetar la disciplina del centro, dentro de un marco razonable, por supuesto, pero le imponen al funcionario penitenciario obligaciones de posición de garante para garantizar los derechos humanos. ¿Hasta dónde, digamos, en esta relación de especial sujeción, el funcionario penitenciario puede imponer medidas disciplinarias? ¿Qué medidas disciplinarias puede imponer para garantizar el orden o para evitar que hayan desórdenes en las cárceles? Evidentemente, aquí es donde entramos a una serie de instrumentos internacionales que definen cuáles deben de ser los derechos y las obligaciones de los internos. Yo me referiré muy rápidamente a dos que ustedes conocen, que es el conjunto de principios sobre las condiciones de los privados de libertad y las reglas de Mandela, que establecen directamente las reglas mínimas de las personas privadas de libertad. Estos dos instrumentos internacionales son plenamente vinculantes en el ámbito nacional porque son derechos irrenunciables, son las reglas mínimas que debe de tener una persona en privación de libertad. Y cuando se violentan esas reglas mínimas, entonces estamos ya ante un trato cruel, inhumano o degradante, que supone una violación a los derechos humanos. Y supone también que deba ser castigada el funcionario penitenciario por esta posición de garante, como un acto de tortura o como un acto de trato cruel, inhumano, degradante, dependiendo de la gravedad de la situación. Muy bien, hasta aquí, digamos, vamos avanzando y señalando este marco general que establecen las obligaciones que tiene el Estado frente a las personas privadas de libertad y sobre todo para no tener que torturar ni violentar el derecho a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Una persona puede ser sometida a una pena privativa de libertad, pero dentro de ese marco mantiene su dignidad de persona humana y mantiene los derechos fundamentales, que son de carácter inderogable. Vamos a entrar ahora al último segmento, y es entonces ya el segmento que tiene que ver con esto que llamamos los mecanismos nacionales de prevención de la tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes. Como hemos visto, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos prohíbe la tortura.
Luego, la comunidad internacional creó un tratado específico, que es la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura, para reforzar esta obligación de la prohibición de tortura. Pero se vio que este tratado, la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura, no estaba funcionando de una manera adecuada. Y por eso se creó un protocolo facultativo. Este protocolo facultativo a la Convención contra la Tortura y otros tratos, penas o crueles, inhumanos o degradantes, crea un mecanismo especial para proteger a las personas privadas de libertad a través del Subcomité contra la Tortura, para la prevención de la tortura. Entonces, esta es una idea de un teórico italiano, quien se dio cuenta que era mejor tratar de negociar con los estados las mejoras en las condiciones de detención y que había, digamos, un margen de poder hacer informes privados en donde los estados mejoraran las condiciones de privación de libertad más allá de los casos públicos. Entonces, por eso, digamos, el enfoque del protocolo facultativo es un enfoque que se llama preventivo. Es preventivo porque no está buscando la represión de los funcionarios penitenciarios o de los estados, sino establecer un mecanismo de visitas periódicas a centros de detención en donde se pueda generar diálogos con los funcionarios estatales para mejorar las condiciones de detención. Así es como surge este protocolo facultativo de la tortura y naturalmente surge el sistema de visitas periódicas. Vamos a ir a revisar cuáles son las condiciones de detención de los centros. Vean que entonces se crea un subcomité contra la tortura. Este subcomité se encarga de ir a visitar a ciertos estados y sus centros de privación de libertad para ver si están cumpliendo con los estándares internacionales. Pero también el protocolo se le ocurrió que era necesario crear mecanismos nacionales de prevención de la tortura. Estos mecanismos nacionales de prevención de la tortura, entonces, son como los delegados a nivel interno del subcomité contra la tortura, ¿verdad? Vean que en el protocolo facultativo, en el artículo 5, se establece que es el subcomité. El subcomité para la prevención está compuesto por 10 miembros, una vez se haya registrado y posteriormente a 25 miembros. Los miembros del subcomité son personas elegidas entre personas de gran integridad moral y reconocida competencia en la administración de justicia, en particular en las esferas del derecho penal, la administración penitenciaria o policial o en las diversas esferas de interés para el tratamiento de personas privadas de libertad. Entonces, se crea el subcomité precisamente para que cada estado parte permita que este subcomité pueda llegar a los centros penitenciarios, a los centros de detención, a incluso otros lugares como los hospitales mentales o incluso los hospitales públicos donde hay personas recluidas, cualquier lugar en donde haya personas recluidas, para verificar cuál es el grado de cumplimiento de los derechos que tienen las personas privadas de libertad. Alimentación, salud, educación, vestuario
habitación, etc. Y en el marco de este subcomité se crean entonces los mecanismos nacionales de prevención de la tortura. En Guatemala, el mecanismo nacional de prevención de la tortura, pues está creado por el decreto número 40-2010. Esta ley crea entonces la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura, ¿verdad? El mandato de esta oficina es a nivel nacional. ¿Qué va a ir a hacer? Pues la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura va a examinar periódicamente el trato y las condiciones que reciben las personas privadas de libertad en todos los lugares de detención. Hace recomendaciones y peticiones a las autoridades competentes con el objeto de mejorar el trato y las condiciones de los privados de libertad. Y también, entonces, su mandato principal es, entonces, el poder entrar en cualquier centro, requerir información. En el artículo 13, donde se establecen las facultades del comité de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura, se indica que tiene acceso a toda la información acerca de las personas privadas de libertad. Y tiene acceso a todos los lugares de privación de libertad, de detención o de restricción de la libertad, a sus instalaciones, sin restricción alguna. Así que los funcionarios penitenciarios no pueden impedir al comité, al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, ingresar a estos centros, ¿verdad? Porque su mandato es amplio. Se puede dirigir directamente a las autoridades para formular las recomendaciones y además puede entrevistarse con funcionarios y con cualquier persona privada de libertad. Vean que si se restringe este mandato estaríamos entonces violentando la ley. Y el artículo 14 también dice que el Estado, para asegurar el desempeño de la Oficina Nacional de Prevención, garantiza la confidencialidad de la identidad de las personas privadas que se entrevisten con la oficina y que no se aplique, permita o tolere sanción o medida alguna contra las personas que integran la oficina por el cumplimiento de sus funciones, ¿verdad? Entonces, creo yo que hay este mandato que debe de realizar la convención, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que tiene su fundamento directamente en el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos, penas crueles, inhumanos o degradantes. Hay manuales para ver entonces la verificación de cómo se está cumpliendo los derechos humanos. Esos derechos humanos de los privados de libertad están dados por estas dos normas, las reglas de Mandela sobre privación de libertad y también en el caso de las mujeres, las reglas específicas de mujeres privadas de libertad, que es un derecho adicional en donde debemos de ver las condiciones especiales que tienen las mujeres en cuanto a, pues especialmente su derecho a la maternidad, sus derechos reproductivos, sus derechos en condiciones de mujer, ¿verdad? Quisiera entonces ya para ir concluyendo, señalar que es muy importante que los funcionarios penitenciarios conozcan estos instrumentos, el protocolo facultativo y la ley del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Y yo les dejaría, digamos, con mi manual sobre lucha contra la tortura, en donde ustedes encuentran gran parte de estas sentencias que hemos señalado el día de hoy. Agradeciendo su atención, muchas gracias.